Hola a todos y todas, damos la bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy. Para ello procedemos a dar la palabra a nuestra profesora Patricia Inés Muñoz. Muy buenas tardes. En nombre de nuestro decano en la Facultad de Ciencia Política, el doctor Sebastián Lípez, en nombre del programa que dirijo, la Maestría en Estudios Políticos, queremos darles la más calurosa bienvenida a este conversatorio que nos parece de gran importancia en la coyuntura política nacional y, por supuesto, en la coyuntura política de nuestro vecino país Ecuador. La Maestría en Estudios Políticos es un programa que cuenta con 48 años, va a cumplir este año, vamos rumbo a los 50 años, y es un programa de posgrado que no solo ha sido pionero y ha marcado buena parte de los procesos formativos en la ciencia política en nuestro país y en el continente, sino que también ha tenido una línea muy fuerte de investigación y análisis electoral. Y precisamente este tema que nos reúne hoy en nuestro conversatorio va a contar con 3 personas muy conocedoras del área, con trabajos de investigación y experiencia en el análisis del comportamiento electoral y en el trabajo detrás de los procesos electorales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué consecuencias puede tener el resultado de esta elección importante? Será el tema que nos ocupe, así como ha venido trabajando la maestría en estudios políticos en estos temas de análisis electoral durante todos los 48 años que tiene de presencia en el país. Una bienvenida y de antemano nuestro agradecimiento caluroso a los 3 panelistas, al doctor Camilo Molina, a la doctora Verónica Silva Reynoso, al doctor Andrés Dávila Ladrón de Guevara y a nuestra moderadora, la doctora Viviana Ortega, por este aporte, por este ejercicio de diálogo que deseamos se desarrolle con la mayor participación de ustedes. Sean entonces bienvenidos todos y bienvenidas a este evento, a este conversatorio desde la Maestría en Estudios Políticos. Gracias. Buenas tardes, pues quisiera contarles más o menos cómo va a ser la dinámica de nuestro evento. Hoy tenemos 3 personas invitadas. Verónica Silva. Verónica es politóloga, es doctora en ciencia política y sociales de la Universidad de la UNAM en México. Acabó de ser candidata a la Asamblea Nacional Electoral por el Movimiento Avanza. También está Juan Camilo Molina, él es filósofo, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, Ecuador, especialista en políticas públicas y actual doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Y pues acá de la casa está Andrés Dávila, que ustedes lo conocen, politólogo, maestro y doctor en Ciencias Sociales también de Flaxo, sede de México, y profesor titular de nuestra Facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Y bueno, yo soy Viviana Ortega, profesora asistente del Departamento de Ciencia Política. Entonces, pues he preparado unas preguntas para conversar y poder entender un poco lo que está pasando actualmente en Ecuador, cuáles son las repercusiones políticas de lo que acaba o lo que está igualmente también como sucediendo en Ecuador, y que podamos a partir de eso pues hablar, tal vez discutir, disentir sobre también conceptos de nuestra disciplina. Entonces, sin más preámbulos, pues algunas preguntas las haré directamente para nuestros invitados en el Ecuador y otras directamente a Andrés. Claro que entre todos ustedes pues pueden intercambiar comentarios, y la idea es que hablemos estos 50 minutos, terminemos a las 6:30 sobre los resultados electorales en Ecuador. Entonces, sin más preámbulos, quisiera comenzar diciéndoles que pues el caso del presidente Lenín Moreno ejemplifica la llegada al poder del candidato de un presidente electo que, una vez en el poder,
se distancia del expresidente, en este caso de Rafael Correa. Para darnos a nosotros un poquito de contexto, invito a Juan Camilo y a Verónica que nos cuenten a qué respondió este cambio de Lenín Moreno. En ese orden, Vivi. ¿Quieren? Bueno, muchas gracias a la Universidad Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, y a su programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y en este caso la profesora Viviana Ortega. La primera pregunta, claro que es un poco compleja, ¿no? Todavía han pasado casi 4 años y no se entiende el viraje del candidato en ese momento, de la Revolución Ciudadana y del entonces país, llamémoslo, del entonces movimiento político Alianza País. Lenín Moreno había sido vicepresidente en la primera candidatura de Rafael Correa, que pues duró un poco tiempo, ¿no? Porque hubo la Asamblea Constituyente y después, llamémoslo así, en la primera gestión después de la Asamblea Constituyente del 2008. Y en teoría, pues era uno de los cuadros más convencidos y fundacionales de ese movimiento, del movimiento Alianza País. Estuvo desde el encuentro de la raíz, llamémoslo así, de uno de los frentes, ¿cierto?, Ecuador Unido, y venía pues de varios movimientos, llamémoslos de izquierda o de centroizquierda, tradicionales aquí en el país, ¿no? En su juventud estuvo cerca al MIR, estuvo cerca a otra serie de movimientos y figuras políticas de la izquierda. Él dejó la candidatura, digamos, no volvió a ser vicepresidente en la segunda y tercera, llamémosle el segundo y tercer periodo, donde estuvo Jorge Glass, más bien, y estuvo como embajador en el último de sus cargos, entre otras cosas que realizó, en Ginebra, como representante para los discapacitados, ¿no? Como una relatoría especial que se creó, pero auspiciado por el gobierno ecuatoriano. Cuando se lo nomina como candidato presidencial, cierto es que se genera una pugna interna dentro del movimiento Alianza País para las elecciones anteriores. Pero digamos, era una pugna más bien de quién podía ser el candidato, si iba como vicepresidente o como presidente. Finalmente se opta por los 2 vicepresidentes, ¿no? Tanto en el caso de él como candidato a la presidencia como de Jorge Glass. No pasó ni una semana de que él ganara las elecciones hace 4 años, en el 2017, para que él anunciara una fractura en su momento con el presidente Correa, ¿no? Utilizó una metáfora llamada la mesa servida, ¿no? Entonces, él decía, la mesa no está servida, se lo llevaron todo, vamos a recuperar la democracia, vamos a salir. Entonces, fue un giro rápido, fue un giro inesperado. Digamos, en la memoria de los electores están frases tan duras que él dijo como, ahora mis electores me van a odiar, ¿cierto? O en una reunión con banqueros, llamémoslo así, que eran una figura antagónica con el gobierno de Rafael Correa. Y comenzó pues sí un viraje, llamémoslo así, se creó un plan de gobierno que no se cumplió. Yo lo estuve revisando justo a inicios de este mes, y en mi lectura el 95% de las metas que se habían propuesto fueron un saludo a la bandera, ¿no? El plan de gobierno que se propuso es absolutamente diferente a la forma de gobernar. Y se dice que es un cambio hacia la derecha, y la derecha, llamémoslo neoliberal, porque pues adopta una serie de medidas no solo en el discurso, sino en la política real, ¿sí? En el discurso se distancia totalmente del gobierno de Correa, digamos, genera un imaginario de la corrupción en el gobierno de Correa, pero en la política real pues se alía con actores que habían tenido alguna cercanía con el gobierno de Correa, pero que ahora se vuelven participantes clave, ¿no? Como uno de ellos, como el candidato actual, ¿no? Y su partido, Guillermo Lasso, que es más bien de la derecha, y comienza una serie de negociaciones, aumenta la deuda, ¿cierto? Casi en 20 puntos, del 40 al 60%. Además, cada una de esas cosas las hace con anuncios no tan ciertos sobre los porcentajes, sobre las formas de trabajo, con mucha opacidad. Se genera además una negociación con el FMI, que había sido expulsado del país. No solo se le abre otra vez, digamos, la oficina, sino que se renegocia con ellos una serie de créditos muy duros para el país, con condicionamientos,
y sobre todo quizá los más complejos, los que se dan en medio de la pandemia, ¿no? Hay dos hechos relevantes, y más bien le doy la palabra también un poco a Verónica para no comparar, que es octubre del 19 y COVID-19, ¿no? En octubre del 19, además, se quiso implementar, llamémosla así, la primera dosis de la receta del FMI, con la subida de los impuestos, eliminación de subsidios a servicios y sobre todo a la gasolina. Se logra, digamos, evitar esto por una manifestación popular reprimida con mucha fuerza, y un año después, en las negociaciones, en medio de la pandemia, pues se abre otra vez y se liberaliza el mercado de la venta de gasolina, la venta de activos, más deuda y además una visión ideológica pues muy criticable, ¿no? Sobre el, llamémoslo, el unilateralismo en la visión de las relaciones internacionales. Verónica. Muchas gracias, Juan Camilo. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos invitados. Qué gusto compartir con la Universidad Javeriana, de verdad una universidad referente para la región, para América Latina. Y bueno, como bien lo menciona Juan Camilo, pues sí fue como sorprendente este cambio y este giro inmediato que da Lenín Moreno. Sin embargo, también hay que analizar cuál era el contexto previo, ¿no? Y bueno, yo no solamente como analista, sino como alguien que también me he vinculado al ejercicio político, pues también puedo decir que una de las críticas internas que se le ha hecho al movimiento del anterior presidente Rafael Correa era precisamente esa falta de democracia interna. O sea, recordemos que también Lenín Moreno no es que aparece como una opción democrática del partido político o de lo que entonces fue Alianza País. Fue una decisión directa del anterior presidente, ¿no? Con todas las críticas internas que se había ya hecho en el 2016. Yo recuerdo, pude participar en el gobierno, ya tenía varias críticas Lenín Moreno, pero también habría que preguntarnos cuáles fueron las decisiones atrás de la decisión de poner a Lenín Moreno como el futuro presidente y como una continuación de ese proyecto que a mi análisis pues tuvo muchas certezas y muchos aportes para lo que había sido un país que se había sumido sin duda en el subdesarrollo, ¿no? No a nadie duda los avances importantísimos que tuvimos en términos sociales, económicos, y necesitábamos ampliar ese proyecto y necesitábamos sin duda rebasarlo desde la izquierda y no desde la derecha. Pero es claro que cuando Lenín Moreno llega, pues esta ruptura, ¿no es cierto?, interna que se da, no le permitió tampoco a Lenín Moreno reconstruir el proyecto político, porque también se fue quedando sin gente. Es real, una asamblea que tenía más de 70 asambleístas, ¿sí?, pues se divide, ¿sí? Una parte se queda con Lenín Moreno, otra parte se va con Rafael Correa, y eso también de alguna forma va minando las posibilidades que tenía Lenín Moreno y la nueva estructura en el gobierno para continuar el proyecto, ¿no? Y esto no es la primera vez que lo he dicho, lo dije también en ese entonces. Era necesario dar la lucha por la continuidad de ese proyecto dentro del mismo proceso y no desde fuera, porque la crisis que ahora vive nuestro país y la crisis que se vive, sí, dentro de lo que en ese entonces fue Alianza País, pues no solamente es, vamos a decir, culpa de Lenín Moreno. Hay varias, vamos a decir, varias aristas que por el mismo momento electoral ya no estamos tomando en cuenta, ¿no? Y parecería ser que esa misma democratización interna que muchos de los militantes pedíamos, pues hoy no salen a la luz. Yo creo que hay un mea culpa. He escuchado de varios militantes actuales de lo que es la Unión por la Esperanza, que es necesario esa democratización interna, y creo que incluso mirando a una posible segunda vuelta donde el candidato por el correísmo, por Unión por la Esperanza, si quisiera pues realmente llegar a la presidencia, pues necesitaría activar esas alianzas importantísimas con sectores de izquierda, con sectores de centro izquierda, que en su momento se descuidaron, que en su momento pues no estuvieron presentes. Yo creo que sí fue una mala decisión, vamos a decir, del anterior presidente Lenín Moreno, pero creo yo que las circunstancias propias del ejercicio del poder le obligaron
en función de mantenerse en el poder, obviamente, pues aliarse con los sectores más de derecha. Es algo muy obvio, no solamente en el Ecuador, sino en la región, que se ha gobernado con la derecha. ¿Sí? El mismo gobierno Rafael Correa tuvo que hacer alianzas con estos sectores, con sectores económicos que ahora están ligados con el actual gobierno. Pero claro, esa decisión de entregar el gobierno prácticamente a los banqueros y en eso al candidato Lasso, pues ya es una decisión desesperada y eso todo mundo lo reconoce. Incluso, sí, los resultados electorales que hoy en día pues tenemos es una muestra del rechazo al gobierno de Lenín Moreno y también un rechazo a esas políticas de ajuste que hemos vivido en estos 4 años, ¿sí? Esa gobernabilidad hacia la derecha pues ha perdido. Los ecuatorianos no queremos a la derecha gobernando ni a los banqueros gobernando. Lo que podemos ver es que es un electorado que ha optado por el centro, que ha optado por la izquierda como una opción de gobierno, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que sin duda, Lenín Moreno ha implicado un gobierno que ha favorecido a la derecha, principalmente a los grupos de la sierra, a los banqueros serranos que están más fincados en la ciudad capital, y el candidato Lasso, el candidato del partido político Creo, es un candidato que obedece a este sector y obviamente al gobierno, ¿no? Los datos que tienen, pues prácticamente obedecen a ese rechazo, como lo señalaba, pero es importante recalcar que el electorado ecuatoriano ha apostado, ¿sí? Por por un espectro diferente, ¿no? Claro, este espectro diferente no necesariamente es el correísmo. Sí, vemos que el candidato Andrés Arauz, el candidato de esta línea, pues tiene un 30%, que es el mismo 30% que ya vimos en las seccionales, en las elecciones de hace 2 años, y un 30% que ha oscilado más o menos en las últimas mediciones, ¿no? Entonces, si quisiéramos, ¿no es cierto?, una opción ganadora de este sector, reitero, es necesario que también las posibilidades de negociación se amplíen, ¿no? Con ese 30% creo yo que sería muy difícil llegar a un triunfo en la segunda vuelta. No sé si lo dejamos por ahí para seguir conversando, Vivi. Andrés, ¿quieres? Adelante. Te iba a hacer una pregunta a ti, pero comenta. No, 3 comentarios. Obviamente, primero agradeciendo la invitación a participar y dándole un saludo a los colegas ecuatorianos y de antemano pidiéndoles excusas porque esto de meterse uno en los temas de otro país puede sentirse un poco como el fiscal Barbosa yendo allá de visita. Y entonces es arriesgado, es decir, uno tiene algunos planteamientos, algún conocimiento, pero obviamente no tiene, tiene la ventaja de la distancia, tiene la desventaja de no conocer el detalle ni pues un poco los hechos más cercanos de lo que está sucediendo. Yo quisiera simplemente agregar 3 elementos al contexto que me parecen importantes. El primero un poco es entender, digamos que pues estamos viviendo en Ecuador una situación luego de una década larga de estabilidad que siguió a una década o casi más de una década de una tremenda inestabilidad en el sistema político. Y entonces creo que eso es importante ponerlo en perspectiva porque de alguna manera Ecuador ha pasado por peores. Ecuador ha tenido situaciones de 3 presidentes en un solo año, de figuras presidenciales como Abdalá Bucaram, que eran, digamos, muy divertidas, pero pues yo creo que bueno, creo que tenemos algunos parecidos ahora, para efectos del gobierno, pues no se sentía bien el show que era ver a Abdalá Bucaram en concierto y gobernando como en un evento público pues absolutamente populista. Y luego una década de muchos cambios, de una dificultad para establecer un orden político y unas reglas de juego que se respetaran. Entonces, lo que quiero señalar allí es que creo que lo que se está viviendo hoy se juega dentro de una situación, digamos, en donde en la sociedad ecuatoriana está la memoria de 10 años largos de
algo más de estabilidad y de reglas más o menos creíbles y de sectores, pero también yo creo que hay una dificultad que seguramente el propio sistema político lo reconoce, y es que pues las organizaciones políticas, los partidos, todos son muy recientes o de alianzas relativamente frágiles, así hayan tenido algún éxito a nivel gubernamental. Y creo que eso es lo que está pasando hoy, es decir, que se fracture el correísmo y aparezcan estas distintas alternativas que a veces se sienten como desleales, como que en todo lo contrario de lo que inicialmente se pensaba, etcétera, pues tiene que ver con la difícil configuración de organizaciones políticas, pero que en ese sentido, en un marco de un poco más de largo plazo, pues es un problema que para Ecuador ha sido difícil, ¿sí? Señalo eso simplemente porque nosotros estamos acostumbrados a nuestros venerables ancianos bipartidistas que duraron 150 años en el poder y compartiendo y peleando, etcétera. Ahora pues tenemos adolescentes, pero esos adolescentes con todos sus problemas ahí perduran. Ecuador en eso es mucho más fluido y mucho más, la organización política va y viene con mucha más flexibilidad o fragilidad. Y eso creo que es importante. Y lo tercero que quería señalar, pues también es un contexto económico que cambia y que yo creo que no es menor para efectos, digamos, del gobierno de Lenín Moreno, y es que ya no estaba el momento de auge de los precios del petróleo, que en una economía dolarizada, en donde digamos, la afectación por este tipo de fenómenos es muy fuerte, hacen también que yo creo que las decisiones buenas o malas de Lenín Moreno estén un poco marcadas por esa situación. Y finalmente, de todas maneras, pues esta reaparición del movimiento indígena como un fiel de la balanza o como una organización que tiene una capacidad de agencia interesante, pero a la vez, digamos, en este entorno como tan tenso, tan disputado, eh, y sobre todo fragmentado, ¿cierto? Porque ese 32-20-20 incluso deja un margen de votos ahí a disposición de cualquiera, que hacen el escenario por lo menos muy incierto para los meses que vienen. Continuando así como con las anotaciones que ustedes acaban de plantear, quisiera hacer una nueva pregunta, y es como, en términos de lo que ustedes ya han señalado, ¿cuál es el legado del presidente Moreno? Si los resultados electorales dieron como ganador al candidato correísta en primera vuelta, y si el movimiento Alianza País, con el cual él pudo obtener la presidencia, solo alcanzó el 2.7% de los votos en las pasadas también elecciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cuál es su legado? ¿Comienza esta vez, Vero, para rotar? Perfecto. Bueno, es que de verdad el legado es triste, ¿no? Porque no tiene ni partido político, no tiene ni posibilidades de una continuación en términos, incluso en términos de construcción de algún proceso interesante para el nuevo gobierno. O sea, como tú señalas, la muy baja votación es un rechazo al modelo neoliberal que implementó durante estos 4 años. Sí, es obvio que los candidatos del gobierno, que no es solo Lasso, ¿no? También hubo un partido de funcionarios, que es el partido Construye, anteriormente llamado Ruptura de los 25, que de verdad nunca habían ganado una elección por sí solos, y el presidente Lenín Moreno asume una alianza con este partido, ¿verdad? Muchos de ellos jóvenes, pero jóvenes ligados prácticamente a sectores más ligados con la banca, pues es una votación muy bajita. Entonces, lo que yo digo es que el legado es un legado de rechazo de las políticas neoliberales. Sí, el electorado ecuatoriano quiere una posibilidad distinta. Pero ante esto, yo también diría que esa polarización de la política entre correísmo y anticorreísmo que se vivió los 4 años de Lenín Moreno se rompen, ¿sí?
Algo importante que también nos dicen estas elecciones, y vamos a decir, está ligado a este legado, como tú lo llamas, es que la gente ya no quiere esta política de confrontación. Si bien quieren algo diferente a la política neoliberal del presidente Lenín Moreno, tampoco ven en el correísmo su única opción. Y esto es importantísimo, porque estos 4 años vivimos, ¿no es cierto?, una política de correísmo, anticorreísmo, y los resultados electorales nos dicen no, ¿sí? Prácticamente la mayoría del electorado quiere algo diferente. Y ese algo diferente se fueron también con los votos del Pachacuti, que es el partido del movimiento indígena, y por otro lado, con el candidato Javier Herbas, que es el candidato de la centroizquierda, vamos a decir, ¿no? El partido incluso se llama Izquierda Democrática, que vamos a decir es más una socialdemocracia, que ojo, que era un partido que ya había desaparecido, ¿no? Un partido muy golpeado en las últimas elecciones y que hoy retoma precisamente por ocupar el centro. Y esto es importantísimo. El Ecuador había perdido el centro político, ¿no? En esta disputa correísmo-anticorreísmo se perdió el centro político. Y algo importante es que la gente ha retomado ese centro. Si nosotros sumamos, y no sé si me ayudan el cuadrito que le envié a James, no sé si podría ponerlo. Es interesante ver este cuadrito, donde prácticamente la mayoría de los asientos de la nueva asamblea están del centro hacia la izquierda. Y esto es importante porque de alguna forma lo que le está diciendo el electorado ecuatoriano a las fuerzas políticas es: necesitamos políticas nuevas que nos den salidas sociales a la crisis. No queremos una salida de apretar los bolsillos, no queremos una salida de más endeudamiento, no queremos que sean los bancos los mediadores entre el ciudadano y el Estado. Sí, si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, tanto Pachacutic como la izquierda, perdón, no, empecemos con la votación más chiquita: Izquierda Democrática, Pachacutic y UNES, que son los partidos del centro a la izquierda con más votación, tienen 92 asambleístas. Esto es importantísimo. Y en los partidos de derecha, ¿no es cierto? Ahí dice total de derecha, prácticamente tienen en promedio unos 30 asambleístas. Es decir, el legado que nos deja este gobierno es que no queremos a la derecha ni a los banqueros gobernándonos. Queremos un gobierno, queremos unas políticas de izquierda, queremos unas políticas de centro que prioricen a los ciudadanos, que prioricen la educación, que prioricen la salud. Como Vivi lo mencionaba, también fui candidata a la Asamblea Nacional y en mis recorridos por las distintas provincias era el legado de la gente. O sea, queremos salidas sociales a esta crisis y eso ha demostrado el electorado. Y te digo, muy gratamente me alegran estos datos porque de alguna forma exigen también a los actores políticos a que se comprometan con agendas sociales y con agendas que puedan dar una nueva respuesta a la política ecuatoriana. Gracias. Bueno, pues lo chévere de estos debates es que puede haber divergencia, ¿no?, en la interpretación. Entonces yo también acabaré. Bueno, primero lo que decía el profesor Andrés creo que es importante, ¿no? La estructura del país, salvo un partido que es el Partido Social Cristiano, que más bien es un partido muy afincado en una sola provincia, pero es la que más peso electoral tiene en el país, no Guayas y su capital Guayaquil. El resto de los movimientos y partidos fluctúan. Y eso es interesante, ¿no? Verónica ha mencionado que hay un partido que, digamos, también es tradicional, revivió, que es la Izquierda Democrática. Yo no diría, yo no sé si la pondría en el centro izquierda. Me parece que más bien está en el centro derecha, ¿no? Han cogobernado con Lenín Moreno, propusieron quizá una de las ministras más desastrosas, la mano de hierro en el país, ¿no? Justamente un reencauche de uno de los movimientos Ruptura, que ahora destruye o construye, no me acuerdo muy bien el nombre, destruye su misión, pero me parece que se llama construye, como tal, ¿no? Y ellos le lanzaron a ella como candidata, entonces yo no sé, me parece que la izquierda democrática un poco va al baile que le va sonando, ¿no? De hecho, su candidato actualmente, pues ya ha presentado divergencias, fue un candidato puesto el último día, porque al que escogieron no le salió. Es un coacher, un gerente de una empresa privada y con una visión absolutamente empresarial del país, y que en los pronunciamientos de la última semana se ha aliado, aunque no formalmente, con la tesis del anticorreísmo, digamos. Creo que no le vería mucho a la izquierda democrática en la izquierda, no más que en el nombre.
en su forma de gobierno y en la estructura del partido y lo que ha pasado en los últimos años, más bien estarían en la centro derecha, ¿no? Pero bueno, digamos que su legado histórico sí estuvo en esta inspiración de la socialdemocracia y de su presidente, en su momento, Rodrigo Borja. Sí, creo que por ahí habría que chequearlo. Me parece que la polarización sí es importante. El problema de la polarización, al menos en Ecuador, no creo que tampoco viene por Lenín Moreno. Lenín Moreno lo que ha hecho es exacerbar un antagonismo, llamémoslo así, en el ejercicio de la política y el discurso que se dio ya en los inicios entre Correa y los medios y algunas medidas, digamos, de reivindicación social, ¿no? Que no fueron del todo progresistas, eso sí es lógico. No se puede decir tampoco que el gobierno de Correa, digamos, algunos lo llaman desarrollista, otros lo llaman progresista. Nosotros recién publicamos el año pasado, en noviembre, justo un año después de octubre, un texto con Claxo que se llamaba Desafíos del Postprogresismo, con una amplia revisión de las tendencias. Pero, digamos, en el balance, creo que sí es un punto importante. Lenín Moreno ha gobernado con y para las élites, y eso le ha costado factura a nivel social y muchas veces repudio, ¿no? No solo factura, sino rechazo en muchos sectores. Los índices de aprobación a veces son menores a los 2 dígitos, y sin embargo se ha mantenido, ¿no? Creo que hay una diferencia con lo que mencionaba el profesor Dávila sobre las décadas de los 90 y la primera década del 2000. Estuvo a punto de caer, pero no cayó. Creo que eso muestra también una fluctuación importante en el ejercicio de la democracia del país. Se creó toda una serie de teorías conspirativas, ¿no?, frente a octubre del 2019, pero en realidad lo que mostró fue el malestar social. Digamos, estamos ya en una situación en la cual todos hemos sufrido, ¿no? Acá se aprobó una mal llamada ley humanitaria que precisamente permitió rebajar salarios hasta el 40% legalmente a las personas que tienen contratos estables por 2 años. Además, con una serie de incertidumbres y ambigüedades, el Ministerio del Trabajo emitió varios decretos que vulneraron derechos laborales fundamentales, ¿cierto? Y que todavía están en demanda, ¿no? Cuando se los envió la primera vez en el año pasado, supuestamente se podía expulsar a los empleados sin indemnización, y muchas empresas lo hicieron. Ahora un poco se han dado la vuelta diciendo que no, que era ilegal, pero ya es rever una decisión tomada. En empleo hay una desmejora y una pérdida de derechos anticonstitucional, además, bajo esta denominada ley humanitaria. Lo que mencionamos, la liberación de los precios del combustible, que acabó afectando incluso las reivindicaciones de las protestas de octubre. Mantener una doctrina securitista, ¿no?, que incluso en pronunciamientos públicos del Ministerio de Defensa ha dicho que se puede utilizar armas letales y no letales para contener la protesta, algo que no se había visto antes. Y así uno podría ver una serie de ejercicios y de ejemplos indicadores, cierto crecimiento de pobreza, crecimiento de la desigualdad, crecimiento del incremento de la riqueza en el país, que muestran que realmente es un gobierno que ha estado, digamos, de espaldas, pero además con un discurso muy complejo. Yo he estado tratando de encontrar un calificativo, ¿no?, pero es hasta cínico en la forma de presentar los datos y decir más o menos que somos el mejor gobierno, los que mejor hemos llevado la pandemia, cuando los resultados te muestran que después de México, Ecuador está como el segundo país con más complicaciones en la pandemia, de ocultar cifras, de no tener, de contar con un ministro, por ejemplo, de salud que decidió vacunar a su familia, se respeta, pero por encima del bienestar público y teniendo muy pocas dosis además, ¿no?, con toda la parafernalia y el show. Entonces, creo que eso es un costo tremendo que se muestra además, así como el rey Midas todo lo que toca lo convierte en oro. Yo creo que políticamente Lenín Moreno todo lo que toca lo convierte en fracaso. Acabó con el partido Alianza País, no tienen ninguna representación después de ser la fuerza mayoritaria, ¿sí? Acabó con sus cuadros, acabó con la estructura, acabó con su popularidad y digamos,
A Lasso lo nombró presidente en un discurso, ¿no? Y a Nebot, y ninguno de los dos en este momento, digamos, está en la capacidad de llegar a la presidencia, a no ser que se siga aplicando el lawfare, que es una de las probables, o de los probables escenarios electorales que tendremos en las siguientes 2 semanas con este cuento del ELN y su supuesta financiación al candidato Arauz. Andrés, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, se me vienen muchos elementos de simplemente comentarios, como seguramente tenemos gente colombiana en la audiencia, creo que es como la oportunidad para señalar esos puntos que son como de reflejo y de diferenciación. De hecho, la gráfica que presenta Verónica, lo primero que le da a cualquier colombiano medio de centro izquierda es una envidia terrible, porque Ecuador sí puede que Izquierda Democrática esté como al centro derecha, pero es poder pintar una cosa que se corre un poquito a la izquierda en un sistema político como el nuestro, todo es decir, aquí además cuando sale una oposición sale a la derecha, no a la izquierda sino a la derecha. Entonces el tema, simplemente para señalar que Ecuador ha tenido, pese a la fragilidad de las organizaciones políticas, de los partidos, pese a esos momentos de inestabilidad, unas salidas que le han dado algunos espacios de aproximación a la izquierda. Es más, pues Ecuador sí sufrió su dictadura militar más recientemente que la nuestra, pero incluso allí el papel de las fuerzas militares ecuatorianas era bastante menos represivo y más reformista, un poquito más cercano como al modelo peruano, de lo que estamos nosotros acostumbrados a pensar desde la labor de nuestras fuerzas. Incluso cuando Juan Camilo hace la referencia a la diferencia entre Ecuador y Colombia es que puede que se diga que pueden hacer uso de armas letales y no letales, pero comparativamente el uso de esas armas letales y no letales por la policía y por el ejército ecuatoriano en relación con los eventos de noviembre en Colombia y con los eventos de septiembre del año pasado, nada que ver, ¿sí? Entonces, simplemente señalo eso para, un poquito para decir, la situación en Ecuador es impresionante en el sentido de que a veces hay unas fragilidades muy fuertes, hay unos condicionantes externos que generan márgenes de maniobra muy pequeños, pero también a veces, por ejemplo, es decir, nosotros pudimos celebrar la minga indígena que llegó a Bogotá y pese a lo que decían los del Centro Democrático no pasó nada, ¿sí? Y fue más bien como educativo, pedagógico el ejercicio, cuando en Ecuador ese tipo de marchas con además casi que un nivel de injerencia en las decisiones de poder, pues a veces más cargados a la izquierda, a veces más de centro, a veces más de derecha como en octubre del 19, indican cosas distintas, pero digamos, hay como una lógica en eso de movilización social, de participación, que es bien distinta a la nuestra, y en donde de verdad yo creo que a los colombianos nos serviría mucho mirarnos en un espejo que nos refleja de una manera muy diferente, pese a los cercanos que somos, pese a la cantidad de cosas que culturalmente compartimos, etcétera, etcétera, pero en eso, en la forma de hacer política es interesante porque son muy distintos y con resultados a veces totalmente antagónicos. Mientras Ecuador se ordena, y yo diría se parece ordenarse como hacia un centro, porque en eso es la polarización correísmo, anticorreísmo, eh, no me suena para nada la polarización nuestra Uribe-Petro. ¿Sí? Y en eso, entonces que Norcho, yo lo estoy usando para hacer comparaciones y mostrar que hay una situación muy compleja en Ecuador que tal vez no es tan rara en su tradición política, aunque sea angustiosa, pero que a la vez los resultados y la forma en que se procesan las diferencias son muy distintas a las nuestras, y eso creo que es interesante. Bueno, voy a hacer una pregunta, quedan 15 minutos, no sé si la respuesta y los comentarios de ustedes nos den para hacer otra pregunta, pero precisamente varios de ustedes tocaron el tema de la polarización política
y dado que se está volviendo como una categoría o una palabra de moda tanto por los medios de comunicación como en el argot de la ciencia política, quisiera preguntarles si de cara a esta segunda vuelta, ese es el escenario que le espera a Ecuador. ¿Voy yo primero, no? ¿O Verde? Ahora, Camilo, te toca a ti. Sí, o sea, lo que yo menciono es que yo creo que sí, como categoría política, la polarización es importante, ¿no? De hecho, es el ejercicio de la política. Yo creo que el tema es la polarización simple, o llamo esta polarización que lo que busca es generar unos ciertos rechazos, más temores, como tal, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de como en toda América Latina, el temor a Venezuela, ¿no? Yo creo que mi temor es la uribización de la política ecuatoriana, en realidad, ¿sí? Uno ve el discurso de Duque y es más o menos el discurso de Lenín Moreno, ¿no? Duque dice Santos hizo mal, Santos hizo mal. Cualquier cosa que pasa es culpa de Santos. Acá también los 4 años de gobierno fueron culpa de Correa, ¿cierto? Hasta ayer no tenemos la vacuna, no solo no tenemos vacunas COVID, no tenemos la vacuna pentavalente para los niños. Y hoy lo que salió en medios es Correa tuvo la culpa porque eliminó. O sea, en realidad aquí hasta por poco que se caiga un poste es culpa de Correa. Ya es un tema, digamos, insufrible porque es una desidia, una inercia y una salida muy fácil simplemente decir todo es culpa de atrás. Y no hay más que hacer y es culpa y es culpa. Creo que eso puede pasar, ¿no? Veo un elemento común en esta uribización de la política. Después está el tema de las famosas computadoras de Uriel, del ELN, pues ahora un poco lo que se ha dedicado Colombia es a trabajar así, ¿no? Con Venezuela, con Cuba, con Estados Unidos, y ahora se entrometen las elecciones en Ecuador. ¿Qué han hecho? Pues han sacado más o menos lo que quiso hacer Uribe en el 2008 con las computadoras de Reyes, ¿cierto? Acá tenemos un libro que decía de las computadoras, ¿cómo es? De la muerte de Reyes a las computadoras de Uribe. ¿Sí? En realidad fue una caja negra ahí donde cualquiera hacía o decía y los alias supuestamente, ¿no? Entonces, hay un guerrillero, Uriel, que falleció un mes antes de que el candidato Arauz fuera candidato y que menciona al hombre del cinturón, entonces Correa, por supuesto, y Arauz, y entonces ya se estaba posicionando, acá usted lo mencionó, estuvo el fiscal Barbosa de Colombia, más o menos dando línea a la fiscal de Ecuador para saber qué hacer, ¿no? Y es complicadísimo porque otra vez no hay cadena de custodia y digamos esto se vuelve una caja para estar lanzando mensajes día a día. Entonces hay una polarización que existe y que se va a mantener. Sí es preocupante que caigamos en esto del correísmo, que realmente es muy difícil de definir, porque acá correísmo es cualquier cosa, ¿no? O sea, no cualquier cosa en el sentido que no sea políticamente, sino que en el discurso todo es correísta, ¿no? De hecho, si alguien oye mi pronunciamiento acá, va a decir, soy correísta. ¿Por qué? Encontrarán alguna serie de tópicos para decirlo. Es una manera muy fácil de descalificar que se está dando, yo creo que sí, en América Latina, y que en realidad tiene detrás un eje, llamémoslo neofascista. La verdad que yo sí en esto no tengo mucho ambaje, porque lo que se ha utilizado contra Lula, contra Dilma, contra los Kirchner, más allá que no esté a favor o en contra. Pero el tema es que cuando no se respeta el Estado de Derecho, a cualquiera de nosotros nos pueden pues vulnerar y simplemente decir, eres correísta y punto, y te callas y quedas anulado, ¿sí? ¿Y qué agenda está detrás? Pues está una agenda xenofóbica, está una agenda contra los migrantes venezolanos, está una agenda que supuestamente promueve el emprendedurismo, pero que quita los derechos laborales. Está una agenda que nos dice la de los 90, ¿no? Que vamos a abrirnos al mundo, no sé a qué mundo ahorita que están cerradas las cadenas, digamos, productivas, que nos habla de una inversión que no llega, ¿cierto? Pero que sí favorece, sobre todo, a los grandes importadores del país. Entonces, yo creo que eso sí es complicado y hay que volver a repensar la agenda de derechos. La CEPAL lo ha mencionado muy bien en los estudios de la región y es una preocupación, ¿no? Y el último dato que nos preocupa es el del Latinobarómetro, que muestra que en América Latina los últimos 5 años existe con esas famosas preguntas, ¿no? Si usted estaría de acuerdo con un régimen autoritario, qué tan importante es la democracia, sí existe una tendencia a legitimar, llamémoslo así, la mano dura, la mano fuerte, e incluso a restringir derechos por un supuesto bienestar. Creo que a eso hay que ponerle el ojo,
evitar estas salidas simples y repensar un poco qué polarización se propone y cómo se hace. No solamente la creación de un enemigo o un grupo, sino de propuestas políticas y de tesis para los bienestares de nuestros países. Vero. Sí, gracias, Vivi. Bueno, yo diría que la polarización política como opción existe, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que es una decisión política. Sí, hay claros beneficiarios detrás de una polarización política. Y eso no es reciente, no podemos decir, ahora Ecuador está en una polarización, Latinoamérica, claro, pero hay claros beneficiarios, ¿sí? Y cuando no queremos compartir el poder, cuando no queremos democratizar las estructuras de gobierno, obviamente esta polarización es sumamente cómoda. Por un lado, se beneficia a la derecha, como hemos visto, pues el discurso de estos 4 años, sin duda, tratando de crear un enemigo común. Sí, pero por otro lado también tiene otro beneficiario, que esto sería esto que Juan Camilo menciona como los correístas, que como bien dice, y yo también comparto con ese análisis del correísmo, pues como tal, ¿qué es? O sea, no hay una descripción única al correísmo, ¿no? Dentro del correísmo también hay fuerzas más de izquierda, también hay fuerzas ligadas a la derecha. El mismo candidato a vicepresidente ha sido muy ligado a sectores económicos importantes. No podemos decir que el correísmo es la izquierda, claro que no. Sí, confluyen varias fuerzas, pero asumir que esa es la posición del electorado, yo diría que es un error. La gente quiere salirse de esa polarización creada. Tan es así que lo ha expresado en las urnas. La gente no quiere leer la política ecuatoriana bajo correístas, no correístas, ¿sí? Y aunque Juan Camilo diga, bueno, la izquierda democrática está más ligada a la centro derecha, puede ser, Juan Camilo, es cierto, pero la gente no está leyendo izquierda democrática, centro derecha, está leyendo izquierda democrática como una posibilidad a que te saquen de la central de riesgos, como una posibilidad a que no gobierne Lazo, como una posibilidad a que hayan políticas sociales, y de la misma forma está leyendo al Pachacuti. Ojo, uno de los grandes ganadores de esta contienda son los nuevos lenguajes a nivel electoral. Imagínate el sector joven. ¿Por quién están votando los jóvenes de 16 a 35 años? No son un electorado correísta. Ojo, hay que ver por quién votaron los jóvenes ecuatorianos o se fueron con Yacu Pérez, que ha tenido una campaña muy interactiva, vamos a decir, con nuevos temas, como puede ser el tema de la defensa del medio ambiente, y también con un candidato como es Javier Herbas, que sí, que no soy para nada de la izquierda democrática, pero hay que reconocer que ha hecho una campaña muy ligada a ese nuevo electorado, usando incluso nuevas tecnologías, ¿no? Todo el tema del TikTok, bueno, los videos a través del WhatsApp que han pegado muchísimo en el electorado. ¿Qué nos están diciendo estas elecciones? Por favor, veamos nuevas opciones. No nos encerremos en esta lógica que bien le beneficia al sistema, correístas, anticorreístas. Y yo te digo, estoy muy contenta de que los ecuatorianos nos hayamos mostrado con una posición diferente, incluso con nuevas posibilidades para hacer la política. En Cuenca, que es una de la tercera ciudad más importante, ¿no? Y en la provincia de La Suay, que es otra provincia importante, se hizo en estas mismas elecciones una consulta popular sobre cuál es la decisión que se va a tomar sobre el tema del agua, ¿no? Una consulta popular que tuvo el 80% de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está pensando en nuevas formas de articularse con la política. Sí, el tema de la defensa del medio ambiente ha sido central y es otro de los ganadores de esta elección. Entonces yo digo, es importante también que como analistas, que como actores políticos, demos paso a estas nuevas opciones que nos está mostrando el electorado y que no caigamos nosotros solamente en esa visión simplista que decía Juan Camilo, que es o los unos o los otros, o los buenos o los malos, ¿no? Esa lógica bueno o malo que cuando viví en Colombia, pues bien pude aprender el daño que hace a la democratización de los países. Y nosotros como analistas, nosotros como actores políticos, debemos hacer el esfuerzo necesario por recuperar a esas nuevas voces que están ahí, ¿sí? Yo te digo, yo fui candidata a la Asamblea Nacional, el movimiento con el que participé, perdimos, ¿sí? Pero te digo, es interesante cómo ese electorado logra marcarse del centro a la izquierda, ¿sí?
y con un aporte para la transformación de la política tradicional muy importante. Quizás para finalizar nomás, me hizo un poquito de ruido lo que decía Juan Camilo, ¿no? Como poniendo a Lenín Moreno como este personaje maligno que ha acabado con la política ecuatoriana y la economía. Digo, no sé hasta qué punto darle tanto peso a Lenín Moreno. Sí, o sea, digo, era un personaje flojo, oscuro, sin liderazgo desde la misma época del correísmo. Lo que yo me pregunto es por qué, si nos asumimos como movimientos democráticos, como movimientos progresistas, tenemos que poner a estos personajes puestos a dedo, como la vieja tradición, ¿verdad?, de la política más oscura de América Latina, como nuestros continuadores. ¿Por qué no apostar a la democratización interna? ¿Sí? ¿Por qué no poner precisamente, ¿no es cierto?, a nuestros seguidores, a nuestros, vamos a decir, sí, más que seguidores, a los mismos militantes, como los que puedan debatir como los nuevos escenarios, ¿no es cierto? Yo diría, es importante reconocer el triste papel que hizo Lenín Moreno, pero no lo pongamos en un papel tan importante, ¿sí? Ya desde el correísmo se veía su falta de liderazgo y la imposibilidad que tenía como continuador del gobierno, no solamente de Rafael Correa, sino del proyecto político y social que significó el correísmo, que yo digo valoro muchísimo. Y lo que muchos de los actores queríamos era rebasar ese proyecto, pero desde la izquierda. Y lo que hicieron, sí, los que en ese momento estaban en la cúpula del poder, en la época de Rafael Correa, fue poner a gente totalmente sin liderazgo, yo creo que con la opción de cooptarlos ya en el nuevo periodo. Eso no fue posible, Lenín Moreno se alió pronto con la derecha y ese es el origen del fracaso de ese proyecto. Ahora, yo sí digo, en vida, miras a la segunda vuelta y miras también a la recuperación de lo que significó todo el proyecto social de Rafael Correa, es importante abrirse a los nuevos actores. No es posible que sigamos cerrados en nuestro electorado, ¿no es cierto? Si no hacen eso, el correísmo no va a salir de ese 30%. Es importante que se abran, ¿sí? Y que demostremos de verdad que queremos un gobierno más democrático. Aprovechando que nos quedan pocos minutos y que nuestro público se animó a interactuar con nosotros, entonces voy a hacerle una pregunta a Andrés, que ya la habíamos conversado un poco esta tarde, pero que surge del público, pero yo también tenía una pregunta similar. Y les voy a hacer dos a Vero y a Camilo, muy rápidas, con base en lo que el público nos pregunta. Entonces, lo que te quiero preguntar, Andrés, es si crees que en el Ecuador si crees que Ecuador está pasando por una crisis de representación democrático. No es el hecho de que se postularan 16 candidatos, candidatas, un síntoma de esta crisis y no se hace necesaria una reforma electoral. Y mientras, pues para que vayan pensando Verónica y Camilo, entonces voy a reformular una de las preguntas que nos compartieron y es, ¿quién creen que va a ser el segundo candidato que va a llegar a la segunda vuelta? Y si se aventuran a decir, escogiendo uno, ¿quién ganaría la segunda vuelta? Y ahí acá hay una pregunta específica que no entiendo muy bien, pero de pronto ustedes en el contexto, si hay división dentro del movimiento indígena ecuatoriano y las implicaciones de eso. Andrés. Rápidamente, tenía varios comentarios para lo anterior, pero me voy por este lado. A mí la noción de crisis de representación, aunque es muy cercana a mi amiga Ana María Bejarano, ya fallecida, nunca me gustó, porque creo que supone que hubo un periodo anterior en que no había crisis de representación, y cuando uno mira para atrás en América Latina, entonces se encuentran las dictaduras o los populismos, y entonces, ¿cuándo hubo ese momento glorioso de la representación política en América Latina? Y entonces, si yo me voy a la situación de Ecuador hoy, digamos, sé que el correísmo significó una cantidad de cosas, pero también en su imagen a mí se me venía, haciendo mi curso de comparada, la idea de que junto con Chávez y con Evo tenían algo como de autoritarismos competitivos, o sea, no democráticos. Y entonces, la situación de hoy, ¿qué es? Yo señalaría dos cosas. Creo que es una situación fundamentalmente de fragmentación, y creo que el resultado en la Asamblea es ese, fragmentación. Las fuerzas políticas están fragmentadas, y creo que el gran reto es
cómo diablos va a conseguir gobernabilidad aquel que gane, y eso me parece, pues digamos, la cuadratura del círculo. Pero por lo mismo pienso, yo usaría unas categorías un poquito diferentes a la de crisis de representación, que me parece que es como una especie de mantra que repetimos los politólogos para explicar todo. ¿Sí? Y entonces no me sirve, no me gusta, no me parece útil. Sobre reforma electoral, pues yo lo único que digo, y básicamente es que estamos viviendo los grandes logros de las reformas electorales de los 90. La segunda vuelta, suponiendo que con segunda vuelta entonces teníamos presidentes con mayorías y que entonces todas esas mentiras de la ingeniería institucional mal aplicada en la que vivimos hoy, y entonces pues hagamos la reforma electoral a ver qué pasa, pero pues eso me da lo mismo porque cualquier cosa puede pasar. Yo diría más bien, porque no miramos bien qué es lo que no está funcionando en ese diseño electoral y de movimientos y partidos hoy, antes de jugarse a otra cosa que en 4 años, 6 años, 8 años, 10 años, pues genere los resultados en donde fíjese que construir gobernabilidad es casi imposible. Gracias, Andrés. Camilo, brevemente, reacciona, porque dijiste derecho a réplica a Verónica, y Sí. brevemente las dos preguntas que sugirieron en el público. Te agradezco. Claro, no solo por afirmar, ¿no? Yo lo que puse fue como metáfora reñidas con lo contrario, que es Lenín Moreno, sin darle protagonismo, porque no creo que tenga, pero sí es cierto que tiene una capacidad de acabar políticamente a quien se acerque a él, ¿no? Que no sé, creo que es un hecho que hay que revisarlo con más cuidado, ¿no? Pero lo que pasó con Alianza País, por ejemplo, es un tema de estudio, ¿no? Es decir, cómo bajo el mando o el gobierno con él cae totalmente, ¿no? De ser una fuerza mayoritaria a no tener representantes. Creo que es un tema de revisión y eso sí creo que es un liderazgo de Lenín Moreno, como sea, ¿no? O la capacidad de caerse en su propia popularidad o de gobernar, pues, con los actores que menos pueden responder a la situación del país. Ahora, con respecto a lo que se decía, yo creo que no hay fragmentación, ¿no? Se pueden presentar 100 candidatos, pero son 4 los candidatos que tuvieron los votos y son 4 los partidos, en realidad, que están ahí. El resto, pues, son llamados porque las elecciones son abiertas y lo pueden hacer, ¿no? Y pueden participar, pero hay desde el 1.5% hasta el 4% están el resto. Entonces, creo que no está tan polarizado ni fragmentado, sino pues cada uno a veces se responde incluso a anhelos personales en esas candidaturas, más que a un sentido de voluntad de poder y de posibilidad de poder. Yo creo que una de las preocupaciones es que no vayamos, lo mencioné, ¿no?, a caer otra vez en el lawfare y a querer ganar, digamos, de una forma extra electoral. El día de hoy ha sido, entiendo yo, no estoy seguro porque yo solamente he visto por Twitter, que ha sido llamado a juicio el alcalde de Quito. Me parece que podría pasar un escenario similar, ¿no? El alcalde de Quito tuvo un poquito menos del 30%, pero de todas maneras ganó. Y desde entonces su gobernabilidad ha sido muy compleja porque, yo por eso vuelvo a hablar, la polarización a veces no viene de las fuerzas políticas, sino viene desde fuera, de intereses, de los medios, sobre todo que día a día van generando un framing bien importante, ¿no? Y ese framing acaba calando. Entonces, creo que eso podría pasar con Arauz si gana. Es decir, cierto es, como dice Verónica, que en el 2007 pues se redujo, eso es una preocupación para el correísmo, tiene que mirar, ¿no? Bajó de 700,000 votos con respecto a la anterior elección presidencial, en la primera vuelta, ¿no? Pero habría que revisar, ellos lograron tener el 50.5% en la segunda vuelta y habría que ver la estrategia para ver si se repite o no y si les alcanza. Lo que es cierto es que el otro candidato posible, digámoslo así en este momento, que es Lasso, que ya es un candidato que viene gobernando 30 años, ¿no?, en el país, no, él cayó mucho más, ¿no?, casi en un 20% de su electorado, y es difícil que su techo crezca. Entonces, lo más probable es que gane Arauz, si se lo permiten, si no se generan, digamos, estas triquiñuelas jurídicas, etcétera. Y también si después en la gobernabilidad se le permite que gobierne, porque lo más probable es que el antagonismo de estos grupos
¿cierto?, entre discursivos y políticos va a ser muy grande, tan grande como lo tuvo el último Correa, digamos, su estrategia fue confrontación directa. Creo que eso es lo que puede pasar y lo que es difícil. Ahorita, además a esto se le suma, hasta la OEA ha lanzado hoy una preocupación porque no tenemos resultados. Estamos hablando sobre hipótesis. Sabemos más o menos, digamos, a ciencia cierta que Arauz es el ganador, pero la Fiscalía va a comenzar una indagación por esta temática ELN. ¿En qué acabará eso? No lo sabemos, ¿no? Y fuera de eso, no hay una resolución sobre quién es el segundo candidato. Hubo todo un show muy parecido al que se montó en octubre, ¿cierto? En el cual se dijo una cosa y después hizo otra, ¿no? Allí el candidato Lasso dijo que estaba dispuesto, digamos, a abrir. Se convirtió más en el primer debate de segunda vuelta sin el ganador, ¿cierto? Que fue Arauz, porque no era entre el segundo y el tercero. Y después se mandó una carta donde ya un poco se reculaba, se iba para atrás en esa propuesta. Entonces, en este momento, no sabemos muy bien si va a actuar o no el recuento de los votos, si va a haber el presupuesto o no, y en qué tiempo se dará, porque se ha dicho 2, 3, 4 semanas, las elecciones son en abril y no podemos quedar en esta incertidumbre. Quizá se esté pensando en el otro tipo de estrategia más jurídica, dejar fuera al otro candidato, al que ganó, y que pasen estos dos. Digamos, todo se puede especular en este momento porque son hipótesis. Si fuera por números, yo creo que lo más probable es que sea Lasso quien vaya, porque pues lo que está en disputa es su zona electoral, digamos, donde él sí ganó. Y lo que se mencionaba sobre el movimiento indígena, pues es un movimiento de muchas fuerzas, ¿no? A veces es un poco difícil hablar del movimiento porque uno, al no ser indígena, digamos, puede haber una interpretación sustancialista de por qué uno indígena habla del mundo indígena, pero creo que me quedo con uno de los líderes indígenas y su pronunciamiento, Leonidas Issa, que además estuvo al frente de octubre, y él decía, combatiremos las fuerzas de derecha, estén donde estén, porque hay algunos miembros dentro del movimiento que se han asesorado y están cerca a esas fuerzas y hay que combatirlas, así como hay que combatir en el correísmo o fuera de él. Vero, por favor. Bueno, sí. Nuestra discusión, nuestra conversación. Muchísimas gracias. Bueno, quizás reiterar mi agrado por esa ruptura de la polarización. Aunque queramos ver polarización, no lo vemos, o sea, simplemente veamos cómo el candidato de la derecha, o sea, no logra ni siquiera un 20%. ¿De qué polarización estamos hablando? Es un candidato sumamente débil, ¿sí? Un candidato que ha demostrado una falta de liderazgo. Es su tercera candidatura a la presidencia. ¿De qué polarización estamos hablando? Y por otro lado, el correísmo tampoco logró polarizar el escenario electoral. Y yo me alegro, te digo, Vivi y Juan Camilo y Andrés, porque está demostrando la madurez del electorado ecuatoriano. No podemos quedarnos, como decía ahí Camilo Adarve, ¿no? Esta lógica amigo-enemigo, que por favor es del siglo pasado. Veamos la política con las nuevas formas y la gente nos está diciendo, hay nuevas formas de entender la política, ¿sí? El correísmo se quedó con un 30%, y yo diría exactamente, ¿no? Incluso hay que quitarle el nombre correísmo. Yo digo, es necesario que en este momento leamos con ojos mucho más críticos los resultados electorales y le demos también la posibilidad a un país pequeño, pero con muchas ganas de cambio, como es el Ecuador, de ver otras formas de hacer política. Eso por un lado. Y por otro lado, también decir en una posible segunda vuelta, tanto el candidato de la banca, si es que él sale electo, ¿verdad?, por el CNE, porque ahora parece que todo está en manos del CNE, que es el poder electoral en el Ecuador, no la función electoral, pues va a tener que plegarse al centro, porque son los votos, sí, son los votos que van a dirimir esta elección. No son los votos de derecha o izquierda los que nos van a decidir por el nuevo presidente, ¿sí? Es precisamente ese centro. Y lo que hemos visto con el candidato Hervas de la Izquierda Democrática y con el candidato Yacu de Pachacuti es que han hecho una campaña buscando ese centro electoral, ¿sí? Y de la misma manera, tanto el candidato Arauz de UNES, ¿no es cierto?, como el candidato de la banca, Lasso, si quieren ganar, pues tendrán que plegarse al centro. Y eso pues obviamente nos muestra
que la polarización a la que nos quiso llevar la banca, Lenin Moreno y el mismo correísmo, pues no existe, ¿no? O por lo menos no en la dimensión que ellos lo habían dado. Yo, quizás para finalizar, señalar que hay muchas posibilidades de cambio a nivel social, a nivel político, no tanto por nuestros líderes, ¿sabes? Sino por la misma presión de la gente. Algo lo mencionó Juan Camilo, estas elecciones también han sido ya, vamos a decir, una respuesta a lo que vivimos en octubre del 2019, cuando la gente abiertamente salió a las calles representados por el movimiento indígena y por varias organizaciones sociales, donde la gente se mostró contraria a las políticas de ajuste, ¿sí? Los ecuatorianos no queremos ser gobernados por la derecha, no queremos ser gobernados por la banca, y creo que si los actores políticos que han ganado esta elección, que reitero, va del centro hacia la izquierda, si realmente tienen esa voluntad política y ese cariño por el país, tendrán que aglutinar esfuerzos para hacer una agenda social que nos brinde salidas distintas. Y creo que esa es la mejor, no sé, la mejor respuesta que nos ha dado el electorado ecuatoriano. Queremos un nuevo futuro para el Ecuador y tendremos que estar, ya sea desde las calles, desde la academia, desde el lugar que nos encontremos como analistas, como políticos, presionando esa agenda social y esa agenda en función de los derechos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias, Vivi. Andrés, te iba a dar la palabra, lo sabía, se te salen las palabras. No, básicamente no. Yo, es decir, les agradezco mucho. He aprendido mucho sobre Ecuador gracias a este conversatorio. Y ahora, de todas maneras, considero que es una situación compleja, incierta, sobre todo en el corto plazo, decisiones muy difíciles, pero también, digamos, en eso rescato, me parece muy importante que pues en esas situaciones Ecuador ha estado en varios momentos y a mí siempre me parece interesante la forma como logran a punta de movimiento social, de organización, de marchas, etcétera, llegar a soluciones que de pronto no son las perfectas, pero que son interesantes. Pero llamo la atención porque el panorama sí me parece de todas maneras incierto y con decisiones muy complejas. Lo otro es como una especie de excusa de país, o sea, un país que durante 200 años construyó una imagen de respeto a la diplomacia, a la solución vía diplomática y respetando las reglas de la diplomacia y del derecho internacional en la relación con sus vecinos, en la relación con la región, a veces incluso tomando posiciones que sonaban difíciles como aquella del Caín de Sudamérica, pero que en los últimos años se ha dedicado al intervencionismo en la vecindad, en el vecindario y a las malas relaciones. Y entonces, pues a mí sí me da mucha pena tener que reconocer que no me gusta ver esa actuación de los funcionarios de gobierno y en este caso de los funcionarios del Poder Judicial en semejantes cosas. Un nivel de mucha irresponsabilidad y de muy poca mirada de país y de Estado. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Patricia, pues me resta solo agradecer a Vero, a Camilo, a Andrés por acompañarnos esta tarde, por compartirnos un poquito de sus apreciaciones y de su conocimiento, invitarlos a todos y a todas a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales en los eventos que organicemos desde la facultad. No, Vivi, reiterar ese agradecimiento a todos, a Juan Camilo, a Coyuntura Debate. Verónica. A Verónica y al doctor Andrés. Perdón, no cambié el nombre. Sí, señor. No, muchas gracias. Qué interesante el aprendizaje, qué buena la asistencia que tuvimos, la compañía, pues aprendiendo y participando a través del chat y reiterarles la invitación que hace Viviana para que nos acompañen en los eventos futuros. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Viviana por la moderación.